General del IPSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia, y por su intermedio un gran saludo a la audiencia de este programa. Se suma, Jaime, hoy el licenciado Gary Rodríguez, obviamente, a este diálogo. A ver, Jaime decía que ve un mensaje y un discurso contradictorio. ¿Cómo lo reciben ustedes desde el sector exportador, pero también como conocedor de la economía, licenciado Rodríguez, lo que está ocurriendo en economía y en trabajo en el país? No, un saludo a Jaime, y en relación a la pregunta, bueno, si había que darle una dosis adicional de incertidumbre a los empresarios, ha sido a través de este discurso que ha tenido un contenido altamente político, ideologizado. Uno se pregunta si la reiterativa de los conceptos de imperialismo, de proletariado, de neoliberalismo, de derecha, de boicot, en fin, tantos conceptos negativos que evidentemente tienen su público, está hablándole a una base social de trabajadores en su día, pero la pregunta es si los discursos son suficientes. Probablemente en una época preelectoral como la que estamos y en una situación de disputa de liderazgo, eso puede funcionar, pero para los efectos de lo que más quiere la gente, por una parte, empleos dignos, y por otra, los que generan fuentes de empleo, que son los empresarios, no ha sido precisamente el discurso que se hubiera esperado en un día donde se habla del trabajador, pero se ignora al principal protagonista para que hayan trabajadores en el país, como es el empresario, que arriesga, que invierte, que sacrifica en muchos casos no solo su patrimonio familiar, sino hasta su salud, endeudándose, etcétera. ¿Para qué? Para hacer patria. ¿Cómo? Invirtiendo en el país, produciendo, exportando, sustituyendo importaciones, haciendo comercio, servicios, etcétera. Jaime, ¿qué debemos entender cuando el presidente habla de una guerra híbrida? Una guerra híbrida que está enfrentando el gobierno. ¿A qué guerra se refiere el presidente? Bueno, antes que nada, un saludo cordial a Gary. Buenas noches. El gobierno y el presidente está constantemente hablando de conflictos. En algún momento creo que ni siquiera existen, simplemente es por este discurso tan politizado que se tiene. Guerra híbrida, guerra haciendo notar de que hay una guerra y una situación de belicidad entre empresarios, entre trabajadores, yo lo veo así, entre el sector público, entre el sector privado, entre todas los agentes económicos, entre analistas, etcétera, etcétera. Está constantemente el discurso del gobierno en una situación de enfrentamiento. Y eso realmente lo que está creando es mucho mayor incertidumbre de la que se debería tener. El hecho, por ejemplo, de que el incremento salarial se da de una conversación entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno, siendo la Central Obrera Boliviana aliada del gobierno, ¿no? Los empresarios no forman parte de esa conversación, entonces evidentemente estamos en un constante conflicto y en un antagonismo que no necesita ser así. Y yo hago la siguiente pregunta también en todo esto. ¿La Central Obrera Boliviana realmente a cuántos trabajadores representa? Si solo el 15% de los trabajadores son formales, estamos hablando que alrededor de 1 millón de trabajadores en realidad reciben este beneficio. La mitad y un poco más son empleados públicos. Entonces estamos hablando que la COP no representa ni al 1 ni al 2% o 2% de la gente que trabaja en este país. La mayoría de los trabajadores son cuentapropistas, no son proletarios, como dice, no tienen jefes, son su propio jefe y su propio empleado. Entonces creo que todo eso genera una gran confusión, pero en resumen lo que nos lleva es una situación de un incremento salarial que no tiene sentido dado la crisis que se tiene. ¿Cuál debería ser el camino, Gary, del gobierno en este momento, ¿no? Cuando el presidente ha dicho, por ejemplo, el fin de semana, y lo ha admitido, que no hay la misma plata o no tenemos tanta plata como teníamos antes para obras, y habló de la inexistencia en este momento de gas, digamos, ¿no? Bueno, para tener más gas hay que explorar más.
porque sin exploración y sin descubrimiento de nuevas vetas, nuevos yacimientos, no va a haber producción. Pero para que haya exploración tiene que haber inversión. Y para que haya inversión debe haber capital, debe haber tecnología. Y eso no lo tenemos como es necesario. Y la prueba fehaciente de aquello es que lamentablemente todo lo que pasa, Cecilia, con las economías que son ya sea de enclave minero o extractivistas, como ocurre con los hidrocarburos, tienen un ciclo. Desde que se descubren y se van desarrollando y creciendo, expandiendo, hasta llegar a un cenit, a un tope, y luego viene un proceso de declinación hasta llegar a la crisis. Nos ha pasado con el estaño, nos ha pasado con la plata, nos ha pasado con los hidrocarburos. Un paréntesis. En 1986 viene un preclaro economista de nombre David Moravec, presidiendo una comisión del Banco Mundial. 1986, solo exportábamos gas a la Argentina. Y en 1986 él recorre los 9 departamentos, le estoy contestando a su pregunta, recorre los 9 departamentos para ver dónde hay potenciales por desarrollar en Bolivia. Y concluye su trabajo con un título, con una pregunta y una respuesta. El estudio se llamó After the Tin and Natural Gas, What? Después del gas natural y del estaño, ¿qué? Y la respuesta fue The Lowlands, las tierras bajas del este para producir granos. 1986 no exportábamos gas al Brasil. El auge de Bolivia lo vivimos con la exportación del gas que habló en los años 70 el presidente Banzer con el presidente Geisel de Brasil, y que consumó en la cumbre cimera Víctor Paz Estenssoro con el presidente Sarney del Brasil en 1985. Se construye el gasoducto y se empieza esa exportación en los años 90 y alcanza su mayor nivel en la época del auge, cuando el precio del petróleo estaba altísimo y por lo tanto el gas, eso lo tuvimos entre el 2004 y el 2014. Por eso es que desde ahí, cuando llegamos al tope, empieza a caer, a declinar, porque no hubo el proceso de reinversión, de exploración. Y esas exportaciones que eran de 6.600 millones de dólares, hoy día son de 2.200 millones, con un agravante. ¿Cuál? Cuando exportábamos 6.600 millones de dólares, no importábamos siquiera 1.000 millones de dólares en combustibles. Hoy día importamos 3.000 millones de dólares en combustibles y exportamos 2.200. ¿Qué hacer? Hay una brecha, hay una diferencia. Claro, y ahí es donde nos faltan divisas. ¿Qué hacer? Primero, escuchémosle a ese profeta de 1986 que ha visto consumado esa recomendación cuando en las tierras bajas del este, en el área de expansión en Santa Cruz, hemos empezado a producir no solamente soya. A esos que dicen que la soya es monocultivo, que la soya es insostenible. Estamos hablando que desde el año 1987, que se empieza a dar este proceso virtuoso, hemos empezado a rotar el cultivo de la soya con trigo, con maíz, con sorgo, con chía, girasol y otros. Y eso ha demostrado a lo largo del tiempo lo sostenible que es esto, pero además lo virtuoso, porque genera empleo, genera divisas y de una forma recurrente, no como los hidrocarburos que van declinando, sino lo nuestro va creciendo. En paralelo a eso tenemos el otro éxito, el de la carne. La carne bovina, que en el año 2005 significaba 2 millones de dólares de exportación por 1.000 toneladas, el año pasado, considerando no solo la carne bovina, sino los despojos comestibles, las hamburguesas, incluso sangre, hemos exportado 200 millones de dólares, o sea, 10.000% más en valor y 48.000 toneladas, vale decir 5.000% más en volumen. Y tenemos carne, nos sobra. ¿Cuál es la diferencia? El extractivismo, el rentismo siempre tiene un momento cuando va a caer. Y si hacemos esto con el litio, va a tener su momento de crecimiento, su auge y declinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tampoco se ha podido consolidar hasta ahora. Sin dejar de hacer exploración en hidrocarburos, dándole mejores condiciones al capital extranjero del cual dependemos, sin dejar de hacer minería, promoviendo una minería moderna, ¿qué es lo que hay que hacer? Apostar por los sectores que realmente pueden cambiar la historia de este país, con la explotación
sostenida y sostenible en el tiempo, respetuosa al medio ambiente, generadora de empleo de divisas, que es lo que más tenemos acá, y que se llama agropecuaria, agroindustria y también sector forestal y maderero. Jaime, ¿cuál debería ser el camino a seguir, en su criterio, en el tema económico, obviamente, por el gobierno? Bueno, en el tema económico, creo que la salida inmediata, porque hay salidas más inmediatas que otras, yo diría, y lo he estado repitiendo en todos los medios públicos, inmediatamente lo que hay que hacer es incentivar la agroindustria, y en eso creo que coincidimos mucho con Gary. Incentivar la seguridad jurídica, evitar los avasallamientos. Rápidamente se tiene que aprobar la biotecnología. La biotecnología es fundamental, cosa que en 6-9 meses estemos produciendo mucho más de lo que se produce. Obviamente esas son medidas, como digo, inmediatas que se deberían ya haber tomado. Por supuesto, el problema de la economía boliviana no se soluciona a largo plazo con eso, porque hay problemas estructurales mucho más grandes, como el exceso de gasto que se tiene, ¿no es cierto? A Bolivia, los ingresos que tiene comparado con lo que eran hace 15 años atrás siguen siendo altos. No es una falta de ingresos, es un exceso de gastos que tiene el gobierno, y hay que trabajar en eso, bajar el endeudamiento, que especialmente el endeudamiento interno, está haciendo que con eso nos quedemos con menos reservas y ese tipo de cosas. Entonces hay muchas medidas que se tienen que tomar. Y hay que dejar de tomar medidas como las que se ha tomado con este incremento salarial, ¿no es cierto? Este incremento salarial lo que está haciendo es que las empresas sean menos competitivas. Imagínate, tienes la economía creciendo un poquito por encima del 2%, y ahora resulta que estamos en una situación donde hay industrias que no han crecido al 2%, han crecido al 0.5%, al 0% minería, gas y petróleo, menos el 6%, y tenemos que tomar en cuenta de que en realidad la productividad que se tiene del trabajador también es muy importante. Bolivia tiene trabajadores, una productividad muy baja, fíjate, $1,000 al año, versus 3.500 en Latinoamérica y $13,000 en los países avanzados, ¿no? Entonces no tiene lógica lo que se está haciendo. Y para terminar, debe cambiarse la lógica. Se dice que el empresario paga el salario al empleador, pero en realidad el que paga el salario es el consumidor. El que compra los productos le da la plata a la empresa y la empresa paga el salario. Y estamos en una época de crisis donde no se está consumiendo, no se está comprando, la actividad económica no es la misma, entonces no se puede pretender incrementar los salarios de la forma que sea. Ya para finalizar, licenciado, porque hoy es 1 de mayo efectivamente, ¿cuál debería ser la fórmula en este sentido? No solo económica, sino también para bajar esta brecha tan grande que hay entre formalidad e informalidad en el país. Bueno, no hay mucho secreto en eso. Hay que... A ver, cuando el gobierno, por ejemplo, o el presidente hoy día hablaba de una economía de base ancha, nosotros quisiéramos una economía de una base súper ancha, pero formal y legal. Decía Jaime que el 15% del empleo en el país se está dando en el sector formal y legal, que es sobre el que viene, por ejemplo, el incremento salarial. Entonces, ¿qué sugerirían? ¿Qué han hecho otros países? Bajar impuestos, no crear nuevos impuestos ni subirlos. Esa era una alternativa que se planteaba. Primero, bajar impuestos y hacer una labor de concienciación ciudadana de que tributar es bueno en la medida que el Estado va a devolver eso en mejor educación, mejor salud, infraestructura, etcétera. Pero por encima de ello, Cecilia, aquí tiene que haber un trabajo horizontal entre gobernantes y gobernados, no vertical, horizontal. Eso no ocurre. No ocurre. Eso se llama visión, responsabilidad y agenda compartida. ¿Qué es lo que los empresarios están reclamando? ¿Para qué? No para enriquecerse, sino para crear riqueza y para repartirla a través de los ingresos legales, formales y sobre todo sostenidos y sostenibles en el tiempo. Esa es la única forma como vamos a llegar nosotros a hacer esa Bolivia digna y Bolivia soberana, de la cual se ha hablado hoy día mismo en
en el discurso. El vivir bien solamente se va a dar cuando tengamos una Bolivia productiva y una Bolivia exportadora. Y para eso necesariamente tenemos que trabajar sector público y sector privado. Y permítame concluir con esto. Hoy día es 1 de mayo. Nuestro saludo, nuestra congratulación, felicitaciones y un abrazo al sector laboral, al sector obrero, pero también a un sector del cual no se habla, que es el sector empresarial, el que ahorra, el que invierte, el que apuesta por este país y genera empleos para quienes, para los propios trabajadores. Felicidades también para los empresarios trabajadores. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Y Jaime, lo mismo, lo propio, ¿no? 1 de mayo, ¿qué se debe hacer así muy breve para, obviamente, bajar esta brecha tan grande que todos conocemos hay entre formalidad e informalidad en el país? Bueno, si existe informalidad es porque tiene causas y lo que hay que hacer es derribar todas esas causas. Y las causas principales, coincido con Gary, pero para ser más específicos, no es solo un tema de impuestos, es un tema de burocracia, es un tema de coacción por parte del Estado, es un tema de corrupción, es un tema de varios factores que hacen de que en Bolivia, imagínense, ser informal se ha vuelto una opción. Hay empresas que deciden ser informales porque ser formales simplemente los pone en una situación muy compleja. El hecho de que tienes este incremento salarial del 5% al salario mínimo, que quede claro que para las empresas significa también sobre ese 5% el 1271 de aporte patronal, la caja de salud del 10%, etcétera, etcétera. Al final es un incremento como del 8%. 40. Y lamentablemente eso va a hacer que se genere más informalidad y lo más penoso, que el Día del Trabajo con esta medida se crea una situación por la cual en vez de generar más empleo, se genera más desempleo. Jaime, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Jaime Dun, el licenciado Gary Rodríguez también, el análisis en este 1 de mayo del mensaje del presidente. Buenas noches a ambos. Gracias. Gracias, Jaime. Muy buenas noches, Cecilia, Gary, buenas noches, un abrazo fuerte. A propósito de este 1 de mayo, a propósito del incremento salarial, lo que dice el Ministerio de Trabajo en torno